antes de que se me olvide, hermano, recuerde de irse al canal de la iglesia de YouTube para que ensaye el himno. ¿Okay? El himno de Sé tú mi visión, ¿verdad? Un himno muy bonito, es difícil, pero es bonito, hermano. ¿Okay? Así que escúchelo, mientras más lo escuche, más se va a aprender la melodía para que lo podamos incluir en nuestros himnarios y hacerlo parte de los domingos. Ese himno, ¿sabe cuántos años tiene, hermanos? 1500 años. 1500 años. O sea que estamos aprendiendo a cantar himnos, hermanos, que la iglesia cantaba desde las antigüedades. Así que, hermanos, apréndaselo para que cantemos como cantaban los cristianos 1500 años atrás. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 103, versículos 1 al 5. We're going to look in our Bibles in Psalm 103, verses 1 through 5. Salmo 103, versículos 1 al 5. Psalm 103, verses 1 through 5. Amén. En la oración, hermanos, vamos a estar incluyendo a la nietecita de José, que está enfermita y va pues a ir a ver al médico, ¿verdad? Y también por un incidente que tuvieron el abuelo de la esposa de Joshua, ¿verdad? Sí. Que parece que se le quemó el apartamento o una parte De la casa. y pues están quedándose en la casa de Joshua, el hijo de nuestro hermano José, ¿verdad? Para que el Señor pues provea Amén. para solucionar esa situación. Thank you. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Jesús. Amado Dios y Padre, hemos acabado de leer tu bendita palabra. Padre, te damos gracias por ella. Pedimos que ahora nos bendigas a través de ella. Padre, que tu Espíritu, como siempre te pedimos, que ya durante la adoración has ido preparando nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. Y ahora tu Espíritu obre a través de ella en nuestros corazones, en nuestras mentes, que transformes nuestro pensar, transformes nuestro hablar, nuestro caminar. Desde adentro, Padre, desde lo más profundo de nuestras vidas, cambia nuestros corazones y nuestras mentes, para que, Padre, ese caminar y ese hablar y ese pensar cambie, Señor, para que podamos glorificarte a través de nuestras vidas. Señor, para que el mundo pueda ver esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Así que, Señor, moldéanos cada día más a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Tú conoces cada necesidad en este día. Y por eso confiamos, Padre, en que tú vas a obrar conforme a la necesidad de cada uno. Amén. Que, Padre, lo que se va a hablar aquí en este día no fue planeado por hombres, sino que fue ya determinado por ti desde las eternidades, Señor. Amén. Yo solamente soy un instrumento tuyo. Y lo que te pido, Padre, es que me uses, Señor, según tu voluntad, y que no permitas que salga error por mi boca, Padre. Amén.
Que si error llegare a salir, Señor, que desvanezca de nuestras mentes. Así que, Padre, estoy en tus manos, al igual que el resto de tus hijos en este día. Mira, Padre, la nietecita de nuestro hermano José, que está enfermita y va a ir a ver al médico. Padre, Señor, para ti no hay nada imposible. Y Padre, sabemos que tú puedes obrar a través de la providencia, que tú puedes usar al médico, que puedes usar la medicina y te puedes glorificar de esa manera. Porque todo, Señor, subsiste en ti. Señor, sin ti esas cosas no funcionan. Pero también sabemos, Padre, que tú puedes obrar milagrosamente. Y nuestro deseo, Señor, es el milagro. Pero, Padre, te lo dejamos en tu voluntad, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, porque solamente tú conoces todas las cosas. Y tus propósitos, Señor, y tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Lo que tú haces, Padre, es superior a lo que nosotros hacemos. Lo que tú piensas es superior. Mira también, Señor, la familia. A Yahshua, Señor, en este momento que están atravesando esa dificultad, pero también, Señor, la dificultad de el abuelo de su esposa. Señor, que parte de su casa ha sido dañada, Señor, por un fuego, pidiéndote, Padre, que tú suplas y proveas, Señor, los bienes y las personas que se van a encargar, Padre, de reconstruir, Señor, y remodelar para que ellos nuevamente puedan tener vivienda, Señor. Padre, tú conoces todas las cosas. Esos detalles que nosotros no conocemos, tú lo sabes. Así que te los dejamos en tus manos, Padre. Ahora, Señor, si hubiera alguna vida aquí en este día que no conoce a tu Hijo Jesucristo, permite, Padre, que hoy esa persona pueda recibir tu llamado. Y mientras tanto, prepáranos, Señor, para participar de tu Santa Cena en esta tarde. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, este mes se conmemora el Día de Acción de Gracias, como vimos el domingo pasado cuando nos predicó nuestro hermano Joel. Pero no esperamos ese día para dar gracias, ¿verdad que no? El cristiano debe de vivir dando gracias todos los días. And so this month, the Thanksgiving Day is celebrated, but believers do not wait for that particular day in order to be thankful. Believers are to be thankful each and every day of their lives. Y debemos, hermanos, entonces de vivir con gratitud para con Dios. We have to live gratefully to God. Yes. That should be the believer's lifestyle. Ese debe ser el estilo de vida del creyente, una vida de gratitud. Gratitud, hermanos, por cada amanecer. Being thankful for every morning, por cada suspiro, for every breath, por cada gota de agua que tomamos, Yes. for every drop of water that we drink, por el día y la noche, for the day and the night, por el dormir y el despertar, for the sleeping and the awakening. Por la lluvia y el sol debemos dar gracias. For the rain and the sun, we must give thanks. Si pudiéramos hacer una lista, hermano, de tantas razones por las cuales debemos dar gracias, pero no terminaríamos. Sería imposible terminar. Y como nos dice 1 de Tesalonicenses 5:18, que de hecho fue el pasaje de la predicación del domingo pasado, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amen. And we can have a long list of reasons to be thankful, but we would never finish. And as the passage from last Sunday's sermon, 1 Corinthians 5:18, says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." En todo, dad gracias. In everything, be thankful. Y hermanos, todo incluye las cosas malas. Aún por las cosas malas, dad gracias a Dios. When it says in all things, it also means for the bad things. Otherwise, it wouldn't be all things. It would be some things. In all things, be thankful. Si fuera solamente por las cosas buenas, no diría en todo, sino diría en algunas cosas. O en las cosas buenas, dad gracias. Es en todo, dad gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Because that is the will of God. Y en este salmo que acabamos de leer, el rey David expresa su gratitud en oración, en adoración, ¿verdad? Y nos da algunas razones por las cuales él adora al Señor. In this psalm that we just read, that David wrote, he expresses his gratitude towards God through worship. And he gives us reasons for his gratitude. Y cuando leemos, por ejemplo, los versículos 1 y 2, notamos que David dice, bendice alma mía a Jehová. In verses 1 and 2, we notice that David says, bless the Lord, O my soul. Y esta palabra bendecir, hermanos, aquí suena un poco extraña porque el que bendice es Dios. This word bless is a little strange because he who blesses is God. Y David está diciendo, yo bendigo al Señor. And David is saying, I am blessing the Lord, or I shall bless the Lord. Lo que hay que entender, hermanos, es que cuando la Biblia dice que Dios bendice al hombre, está hablando de lo que Dios hace en beneficio del hombre. What we have to understand is that when God blesses man, we have to understand that that means what God does in benefit of man. Pregunta, hermanos, ¿puede usted beneficiar a Dios en algo? Question, can you benefit God anyways? In any way? Dios es perfecto. Dios no necesita nada. O sea que usted y yo no podemos hacer por Dios nada que lo haga mejor porque ya Él es perfecto. Amen. So, there's nothing we can do to make God better. He's perfect. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla de que usted y yo bendigamos al Señor, está hablando de que adoremos al Señor y que hablemos bien del Señor. Amen. So when the Bible says for us to bless the Lord, it's saying that we are to adore, to worship the Lord, and to say good things about Him. That's all we can do. Eso es todo lo que podemos hacer, hermanos. Y aún sin eso, Dios sigue siendo perfecto. Amen. And even without that, He's still perfect. Dios no te necesita a ti y a mí. No necesita nuestra adoración para Él ser Dios. God doesn't need your worship or my worship in order for Him to be God. Pero qué lindo es Dios que nos da el privilegio de poderle adorar. Amen. But God is good and He gives us the privilege of being able to worship Him. Privilegio porque si tú puedes bendecir a Dios es porque Él te ha bendecido a ti primero. Privilege because if you can bless God is because He has first blessed you.
en maneras que tú y yo no podemos muchas veces ni descifrar. In ways that you and I many times cannot even decipher. Es un privilegio adorar a Dios. It is a privilege to worship God. O sea, hermanos, que David nos da ese ejemplo de vivir en gratitud mediante la adoración. So David gives us that example of living in gratitude towards God expressed through worship. Y yo creo, hermanos, que cuando David dice y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, acuérdense que él está hablando consigo mismo. Y yo debemos de vez en cuando tener una conversación consigo mismo. Debemos de sentarnos y meditar y reflejar y persuadirnos a que tenemos que ser agradecidos al Señor. Tenemos que tener esta conversación con nosotros mismos. Muchas veces conversamos con nosotros mismos de cosas que no tienen ningún efecto en el reino de los cielos, que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, que tienen que ver con cómo va a quedar la comida en esta tarde, o qué voy a hacer mañana que estoy libre. No es que sean malas esas conversaciones personales que usted tiene consigo mismo. Es que no deben de venir primero que Dios. And so David is having this conversation with himself, in which he's persuading himself to worship God, to bless the Lord. And we need to have conversations with ourselves sometimes concerning the things of the kingdom of God, concerning blessing the Lord. Sometimes we spend the time talking to ourselves about, what am I going to eat this evening? Or tomorrow I am off from work. What shall I do? Those are not bad things, but they shouldn't come before having that conversation in which you are convincing yourself as to, how am I going to bless the Lord? That should come first. Porque todo lo que tú vayas a hacer es gracias a la voluntad y la bondad de Dios. Amén. Because anything that you and I are to do today or tomorrow is thanks to the kindness of God. Amen. Y creo que David tenía en mente este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Donde dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder o tu fuerza. And I think David had this passage in mind in Deuteronomy 6:5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Cuando David dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Creo que eso es lo que él tenía en mente. Adorar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Eso yo creo que abarca todo mi ser. So when David says, and all that is within me, bless his holy name, I think that's what he had in mind. To bless the Lord with all my heart, with all my mind and all my strength, all my might. That pretty much explains it all right there, with all my being. Y tú y yo, hermanos, debemos de recordarnos a nosotros mismos que esa es la voluntad de Dios. Amén. Que le amemos con todo nuestro ser.
you and I need to remind ourselves that that is the will of God, for us to love Him with all our being. Y no es meramente decirle al Señor, yo te amo. And it's not merely to tell the Lord, I love you. It's to live like we love Him. Es vivir como que le amamos. Amen. Hermanos, tú amas a tu esposo, tú amas a tu esposa. Tú le demuestras ese amor con tus gestos, tus actos, tus acciones. Love is a verb. You love your wife, you love your husband, and you show that love with your gestures, with your actions. Amen. Eso es lo que Dios, hermanos, lo que envuelve a amar a Dios. Demostrarle a Dios con nuestras acciones que le amamos. Amén. Same thing goes in loving God, in living out that love towards Him. Vivir ese amor para Él. Habla contigo mismo, hermano. Ten una conversación contigo en la cual tú mismo te animes a adorar a Dios, a adorar su santo nombre. Sí, Señor. Con toda tu alma, con todo tu ser. Yes, Lord, help us. Let us have that conversation with ourselves in which we encourage ourselves to worship God, to love Him with all our being. We need to have that persuasive conversation with ourselves. Y en el versículo 2, David se amonesta a sí mismo. Tenemos que amonestarnos a nosotros mismos. En esa conversación que usted tenga a solas consigo mismo, hermano, amonéstese. No olvide ninguno de sus beneficios. When you have that private conversation with yourself, do what David did. He is admonishing himself to not forget all the benefits of God. Do not forget that. Yes, Lord. Esos beneficios que tú y yo recibimos de Dios. All those benefits that we receive from God. Y creo que al David decir esto, hermanos, tenía en mente Deuteronomio capítulo 8. And I think that David had Deuteronomy chapter 8 in mind when he said this. Capítulo 8, versículo 11 al 18. Y leo Deuteronomy 8, verses 11 through 18. And I read, guárdate de que no te olvides de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies. Escuchen esto, hermano. Esta es la razón por la que hay que guardarse. No se trata de una lista de mandamientos y vivir bajo un régimen de mandamientos. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que mores, y se multipliquen tus vacas y tus ovejas, y se te multiplique la plata y el oro, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón. Escuchen eso. Se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, de la piedra. Qué lindo, Señor. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y después que Dios ha hecho todos estos bienes contigo, digas en tu corazón, mi poder y mi fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up, careful, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good in thy latter end. And thou say in thine heart, my power and the might of my hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee the power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, and it is this day. No es por tu fuerza, no es por mi fuerza, hermanos, que estamos con bienes. Es porque Dios nos ha dado la fuerza. Gracias, Señor. Es porque dependemos de Él totalmente, hermanos, para trabajar, para nuestro sustento, la ropa que tú tienes, la comida que te comes, el techo bajo el cual vives. A veces nos vamos por ese camino de decir que duro he trabajado, pero nos olvidamos de reconocer que esa dureza de trabajo, quien nos la dio, la fuerza para trabajar duramente, fue Dios, porque Dios muy fácilmente puede quitar su protección de nosotros. Muy fácilmente puede quitar ese cerco que Él tiene alrededor de nuestras vidas y dejarnos caer en la debilidad. Pero es por su gracia y su misericordia que Él nos sostiene para que podamos cada día, hermanos, enfrentar la lucha diaria de traer el pan. Amén. Let us be careful. Let us be very careful not to take that path of thinking that the clothes that I'm wearing, the roof under which I live, the food that I eat was because of my power, my strength, Mercy, Lord. my hard work, because that is all dependent on God. Yes, it is, Pastor. God is the one that has sustained you and given you the health and the strength Definitely. and made your job successful so that you can have what you have. He can very well take all that away if he wanted to. But by his grace and his mercy, you're enjoying the health and the strength. Es muy fácil, hermanos, olvidarnos de Dios cuando las cosas nos van bien. It is very easy to forget God when things are going well. Very true. La ingratitud, hermanos, es evidencia de orgullo y altivez. Ingratitude is evidence of pride and self-exaltation. In thinking that what my hand has achieved. En pensar lo que ha logrado mi mano. También, hermanos, la ingratitud es una actitud de pensar o de creer que nos merecemos lo que tenemos. Entitled. Ingratitude is also the wrong attitude of thinking that we deserve what we have. Es un mal concepto, hermanos, también de la posición de Dios.
Y es una manera errónea de valorar lo que tenemos. It is a wrong concept of God also. And a wrong way of valuing the things that we get. Y por ejemplo, hermanos, vamos al versículo 3 para explicar lo que quiero decir con eso. Let us go to verse 3 so that I can explain what that means. Él, el Señor, es quien perdona todas tus iniquidades. Sí, Señor. Gracias, Amén. Padre. The Lord is the one who forgiveth all thine iniquities. Thank you so much, God. Pregunta, hermanos. En realidad, ¿qué es lo que merecemos tú y yo? Nada, nada. Nada. Castigo. Let me ask you a question. What do we really deserve? Castigo. What is it that we deserve? Make up fire. Like a El fire. criminal se presenta delante del juez en la corte y le dice al juez, me arrepiento por lo que hice. El juez le va a decir, ok, te puedes ir. Eso es lo que va a suceder. Pay the price. You have a pleasure. El juez le dice, pues me alegro que te arrepientas, pero hay un precio que pagar. Justice. The criminal presents himself before the judge. And he tells the judge, I am sorry for everything I did. You think the judge is going to say, then you're free to go? Is that how this works? The judge is going to say, well, I'm happy that you acknowledge your crime, but you still have to pay. I'm going to read you your sentence. Te voy a leer la sentencia. Eso es lo que Dios nos debe a nosotros. Una sentencia. That is what God owes us. A sentence. A judicial sentence. Una sentencia judicial, hermanos. Tiene la obligación de sentenciarnos. Sin embargo, Él opta por perdonar nuestras iniquidades. Nevertheless, He chooses to forgive our iniquities. Y David sabía esto. David knew this. Y David sabía que él tenía muchos pecados. En uno de sus salmos dice que la multitud de sus pecados era como los cabellos en su cabeza. No los podía contar. David admitted that the multitude of his sins were like the hair on his head. He couldn't count them. Un pecado solamente, hermanos, es suficiente para que Dios nos dé la sentencia. Imagínense millares de pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. One single sin is sufficient for God to sentence us. You imagine thousands of sins? And yet He is the one who forgives all our iniquities. ¿No cree usted que eso es una razón para tú y yo tener una conversación personal conmigo mismo, con usted mismo, de por qué hemos de bendecir al Señor? Don't you think that that's a reason why we should have that private conversation with ourselves to convince us why we must bless the Lord? Y todavía no he terminado de explicarte esto, porque no es sencillamente que Dios como juez nos perdona y se quedó el crimen sin pagar. I'm still going to explain a little later. It's not just the fact that God has forgiven our iniquities and then that sin is unpaid for, because that would make God unjust. Porque si ese pecado se queda sin pagar, eso haría a Dios injusto. Y Dios es justo. Dios tiene que castigar el pecado. God is righteous and He must punish sin. Mire como dice David en el Salmo 32. Let us see what David says in Psalm 32. Versículos 1 y 2, verses 1 and 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gracias. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad, Thank you, Lord. a quien Dios no culpa. Que somos culpables, lo somos, pero Dios no nos culpa y en cuyo espíritu no hay engaño.
Psalm 32, 1 and 2. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Nota la expresión que dice David: bienaventurado, feliz, bendecido es aquel a quien Dios no lo culpe de pecado. Porque en realidad debemos ser culpados por nuestro pecado, porque somos culpables. Blessed is the man, happy, joyful, who is not accused of guilt. Because in reality we are guilty. Ten esa conversación contigo, hermanos. Have that conversation with yourself. Aunque todavía, hermanos, Jesús no había venido a morir por los pecados, esos pecados de David y de todos aquellos santos del Antiguo Testamento fueron perdonados a cuenta de ese sacrificio futuro que Jesucristo iba a hacer. Amen. Even though Jesus had not come yet to die for the sins of the sinners, David knew that his sins and many of the other saints of the Old Testament were forgiven on account of that future sacrifice of Christ. Quiere decir que David y todos los santos del Antiguo Testamento estaban tomando un préstamo que Jesús saldó el día de su sacrificio. Amen. David and the Old Testament saints were taking a loan, if you want to put it that way, to pay for their sins, which Jesus was going to pay up on the day of his sacrifice. Qué bonito es Dios que les perdona prestado, les perdona a crédito. God is awesome that he forgives on credit. He's forgiven them on credit on account that Jesus is going to pay. A cuenta de que Jesús es el que va a pagar. Y nos dice que sana tus dolencias. Who healeth all thy diseases. Cada célula de tu cuerpo, hermanos, que es reemplazada o regenerada, es por el poder sustentador de Dios. Si Dios dejara de sustentar, hermanos, esa mecánica de la física, de la biología, de la química, por la cual nuestros cuerpos se regeneran y se sanan, si Dios dejara de sostener eso por tan siquiera un segundo, tú y yo nos desharíamos, nos desintegraríamos. Sin embargo, Él sostiene ese proceso. Cada vez que tú sanas, aunque sea por un proceso natural, es porque Dios es el que sana tus dolencias a través de sostener ese proceso. Every cell in your body that is replaced or regenerated, it is because of the sustaining power of God. The physics, the mechanics of that physics and chemistry and biology is sustained by God. If God were to just for 1 second discontinue to sustain that process in your body, we would disintegrate. So every time we go through that natural healing process, it is because God is the one who heals our afflictions, our infirmities, through that sustaining power. But we tend to think that it's guaranteed, that it's supposed to happen that way. There's no reason why God should not allow me to heal myself. Muchas veces tendemos a pensar, no hay razón por la que Dios vaya a cambiar las cosas y yo no necesite ser sanado de mi catarro o mi herida o lo que sea. Bueno, hermanos, eso quizás fue lo que pensó Herodes antes de ser comido en vida por gusanos delante del pueblo. ¿Se acuerdan cuando Herodes estaba hablando mucha palabrería, gloriándose, y el pueblo lo tomó como si fuera palabra de Dios, y ahí mismo, hermano, fue muerto, comido por gusanos? Dios quitó
ese sustento delante de los hombres. Que es otra razón por la que tú y yo tenemos que bendecir al Señor. Remember Herod when he was talking and people were exalting him as if he was speaking words of God, and because he was exalting himself, he was eaten alive by worms. All God had to do was to stop sustaining him, and he was eaten alive by worms. Another reason why we must bless the Lord, because he sustains Yes, he does. our healing process. Y cuando sanas de alguna enfermedad sin explicación médica, cuando es una sanidad milagrosa, ¿fue un acto de magia tuyo o mío? ¿O es que a Dios le plació hacer el milagro en tu vida? Otra razón por la cual hemos de bendecir al Señor, de vivir en gratitud hacia Él. What about when you have that medically unexplainable healing? Was it an act of magic on your part or my part? Or was it a miracle from God? It's another reason why we must bless the Lord and live in gratitude towards Him. Y no solamente eso, sino porque también eres el que ha sanado tu alma. Not only that, but also because He has healed your soul. Y más que eso, porque Efesios 2 dice que tú y yo andábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos resucitó de esa muerte. And even more than that, because Ephesians 2 says that we were walking dead in our sins and trespasses, and He has given us life while we were yet sinners. Versículo 4. Él que rescata del hoyo tu vida. Verse 4. Who redeemeth thy life from destruction. Rescatar del hoyo, hermanos, eso eran trampas que se hacían para capturar al enemigo. Y una vez que usted caía en ese hoyo, ya era hombre muerto. A menos que alguien le rescatara de ese hoyo, hermanos, su enemigo venía y lo traspasaba con una lanza. Y tú y yo estábamos en un hoyo, hermanos, que nos iba a llevar al infierno. Y Dios nos rescató de ese hoyo. Amen. That destruction that he's talking about here was when the armies built traps. They would dig a hole for their enemies to fall into. And unless somebody rescued you out of that trap, you were a dead man. Because what was expecting you was a big spear to go through your body. And we were in that hole once on our way to hell. And God rescued us from that hole. Y también, hermanos, esta palabrita que usa aquí de rescatar es la palabra que se asocia con redimir. This word redeem, I want to talk about this word redeem. Porque se acuerdan que ahorita hablé del criminal ante el juez? Remember a little while ago I talked about the criminal who was before the judge? Y el crimen no se puede quedar sin pagar. Alguien tiene que pagar por ese crimen. The crime cannot go unpunished. Somebody must pay for that crime. Supongamos, hermanos, que el juez te da una pena de $100,000 que tú no tienes para poder pagar por tu crimen. Y no es que está tomando un soborno. Es que ese es el castigo por tu crimen. Vamos a suponer. Tú no tienes ese dinero. Y alguien desconocido viene y paga los $100,000. Y el juez dice, bueno, de acuerdo a esto aquí, ya tu pena ha sido pagada, te puedes ir libre. ¿Cómo te sentirías? Te vas a preguntar, pero ¿cómo es esto? ¿Estoy escuchando bien?
Sí, alguien pagó tu pena. Te puede decir. Pero señor juez, me va a decir quién lo hizo, porque esto de la nada no puede venir. Fue un familiar mío, fue un amigo mío, fue... ¿Quién fue? Imagínese, y después encima de eso, imagínese que el juez le diga, tu peor enemigo fue el que pagó tú. Porque la Biblia dice que tú y yo éramos enemigos de Dios. Tu peor enemigo, el enemigo más grande de tu vida, fue el que pagó esa fianza por ti. Gracias, Señor. ¿No es una razón para bendecir al Señor? Amen. Él nos rescató de ese hoyo, Él nos redimió, Él pagó. Cristo pagó en la cruz. Ahí está el acto de redención, en el cual ya tus culpas, como dijo Ángel esta mañana, pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados. And the criminal is before the judge, and let's say that the penalty for his crime is $100,000, and it's not a bribe. This is what the penalty is for whatever crime you committed. You don't have the money, and the judge says, but according to this, your fine or your penalty is already paid. You're free to go. You're going to have questions, right? You're going to say, but Your Honor, what do you mean? Where did this money come from? Was it a family member? Was it a friend? Who was it? And what's more surprising is when the judge says it was your worst enemy. Because the Bible says that you and I were enemies of God. And he says, your greatest enemy was the one who paid for you. And this is what Christ did when he died on the cross. He paid the penalty. In full. Amen. In full. And that's why we can joyously say that all your sins, past, present, and future, have been paid for. You know, por eso es que nos dice en el versículo 3 que Él perdona todas tus iniquidades. Todas son todas, no algunas. Amén. Todas son las pasadas, pero también las presentes, pero también las futuras. Porque si no incluyera las futuras, entonces no son todas. Sentido común, hermanos. That's why it says in verse 3 that He forgives all your iniquities. All means all. If it's just the past ones, but not the future ones, then all is not all. It's just some. Christ paid for all of them. And so instead of going out taking advantage of God's grace, we should be talking to ourselves saying, I have so many reasons to bless the Lord. Entonces, hermanos, ya que hemos recibido ese pago, en vez de aprovecharnos de la gracia de Dios para ir a pecar, debemos de estar, hermanos, convenciéndonos a nosotros mismos. Estas son las razones por las que yo debo de bendecir al Señor. ¿Se acuerdan en los mensajes pasados, hermanos, donde nos acusan falsamente de que porque creemos en la seguridad eterna del creyente que podemos ir a pecar? Eso no es lo que creemos. Al contrario, creemos con mucha más razón que nosotros debemos serle mucho más fieles al Señor que ellos. Por todos los beneficios que tenemos. Remember on the past few sermons when I was talking about the eternal security of the believer, how they falsely accuse us that because we believe that we can now go and sin all we want? No, the more reason to bless the Lord because of all the benefits that we have. We have more reasons than them to bless the Lord and depart from sin each day of our lives because of all the benefits that we have from the Lord. Nos dice el versículo 4, el que te corona de favores y misericordias. Verse 4, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. En otras palabras, hermanos, que Dios
derrama sobre ti y sobre mí lo que no merecemos. Derrama misericordia y bondades y bendiciones sobre nosotros que no merecemos. In other words, that God pours on us those things that we do not deserve, the benefits that David is talking about. Pero no solamente eso, sino que tampoco derrama sobre nosotros lo que sí merecemos, que es su ira. Not only that, but that he does not pour upon us what we do deserve, which is his wrath. Sino que nos corona, hermanos, con sus misericordias Amén. y sus bondades, su gracia, su amor. Instead of pouring his wrath upon us, he crowns us with his grace, with his mercy, with his loving kindness. No cree usted que eso es una razón para bendecir al Señor, para vivir en gratitud al Señor. Don't you think that that's a reason to bless the Lord? To live a grateful life to the Lord? Que la próxima vez, hermanos, que nos pase una tentación, en vez de caer en ella, digamos, no, yo lo que debo hacer es bendecir al Señor. That next time we are tempted, instead of sinning, we should be saying, no, I must bless the Lord because of all his benefits. La persona que pagó su fianza delante del juez, ¿no estaría usted dispuesto a buscar a esa persona Sí, Señor. para eternamente servirle? The person who paid your penalty in court, wouldn't you be willing to seek out that person so that you can be eternally grateful to that person? Ese es nuestro Dios. That is our God. A quien tenemos que buscar y seguirle para servirle por el resto de nuestras eternidades. He is the one that we must seek and serve for all eternity. Esto no tiene sentido, hermanos, que Dios nos haya amado de tal manera. This makes no sense that God has loved us in such a manner. Por eso es que dice la Biblia, ¿qué clase de amor es este? That's what the Bible says. What manner of love is this? Que Dios ame a su enemigo. Eso va contrario a la naturaleza. That God loves his enemy. That goes against nature. Y por último, el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Who satisfies thy mouth with food, with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Eso nos lo explica el Salmo 92. That's explained in Psalm 92. Versículos 12 al 14, verses 12 through 14. El justo, acuérdense que el justo es el que ha sido redimido. El justo no es el que se hace justo por sus propias fuerzas. Es el que ha sido redimido, el que ha recibido el pago. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la que, en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. The righteous, and the righteous here is the one who has been redeemed, the one who has received the payment for his penalties. Not the one who has, by his own strength, or so they claim, redeemed themselves or justified themselves. There's no such thing. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in the Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Listen to this. They shall still bring forth fruit in what? In old age. They shall be fat and flourishing. Él es el que sacia tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. He is the one that satisfies your mouth so that you're renewed like the eagle.
que aún en tu vejez tú puedes dar frutos para el Señor. That even in old age you can bring forth fruit for the Lord. Aún en tu vejez tú puedes bendecir al Señor. Even in your old age you can bless the Lord. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en enfermedades, hermanos, tienen una fuerza que no saben de dónde viene para adorar al Señor en medio de sus dolores? How many of you in your afflictions and your sicknesses, you don't understand where the strength comes from to bless the Lord? Nuestro pastor, que fue un gran ejemplo en sus últimos días de vida, hermanos, según la enfermedad lo estaba consumiendo, él dio hasta lo último, hasta donde pudo. ¿De dónde viene esa fuerza, hermanos? Es Dios que da esa fuerza, que nos rejuvenece como el águila. Our pastor in his last days of life, where did he get that strength? He gave as much as he could till the end. It's because God renewed his strength like an eagle. ¿No es eso razón para bendecir al Señor? Isn't that reason to bless the Lord? ¿No es eso razón para vivir en gratitud al Señor? Isn't that a reason to live a grateful life to the Lord? ¿Cómo piensas tú, hermanos, cambiar para vivir agradecido del Señor? What are your plans now that you heard this message to change so that you can live a grateful life to the Lord? Convince yourself, talk to yourself about it. Habla contigo mismo de todas estas razones por las cuales hemos de bendecir al Señor. We need to have that personal conversation with ourselves as to all these reasons why we should bless the Lord. Hay cambios que tengo que hacer en mi vida, hay cosas que tengo que dejar. Y muchas de ellas no es que sean malas, pero son inconvenientes porque te quitan, hermanos, el tiempo del Señor. Many things that I do, I must change, I must leave them. And I'm not saying that they're all necessarily bad, but they are getting in the way of my relationship with the Lord, of my fellowship with the Lord. There are things that I need to change. Hay cosas que tengo que cambiar porque yo quiero vivir una vida agradecido al Señor. Because I want to live a life of gratitude to the Lord. Así que, hermanos, mientras nos preparamos para la Santa Cena en esta tarde, piensa en eso, considera eso. Acuérdate de los beneficios del Señor. Acuérdate que el Señor Jesús, hermanos, murió para que estos beneficios de los cuales David estaba hablando se hicieran una realidad en tu vida. Remind yourself that these benefits that David is talking about, Jesus paid the price so that they could be a reality in your life. Amen. Vamos a orar, hermanos, para luego participar de la cena del Señor, y le vamos a pedir a nuestro hermano Edwin que pase por aquí para que él sea el que vaya a servir el